Saludos, nosotros somos el grupo número 1 de la asignatura Arquitectura del Computador y en esta ocasión le estaremos hablando acerca del funcionamiento interno del computador. Dicho grupo está conformado por los siguientes expositores: Ricardo de la Rosa, Daniel Medina y un servidor, Eddie Fidel. Aquí pueden observar nuestra tabla de contenido en el cual se presentan cada uno de los temas que vamos a tratar y posteriormente finalizar con una demostración. Fuente de alimentación, también conocida como fuente de poder o power supply. Es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica necesaria a la computadora para el buen funcionamiento y protección de la misma. Hay que destacar que es una pieza importante del sistema, ya que el no funcionamiento de esta pieza dará como consecuencia que no haya suministro de electricidad para el sistema, por lo que el sistema, valga la redundancia, no funcionará. Sin embargo, la fuente no es uno de los componentes que tenga mayor relación de forma habitual con el rendimiento de un ordenador. Ahora bien, es un factor importante a tener en cuenta, ya que una fuente estable que no genere picos y cortes de corriente es fundamental para garantizar la vida útil del ordenador. Placa base, también conocida como motherboard o placa madre, es la tarjeta principal del sistema. Contiene la CPU, el BIOS, la memoria, el chipset o circuitos integrados de soporte para la CPU. También contiene el reloj, los buses de conexión, conectores para las unidades de disco, conectores para las tarjetas de expansión, dígase audio, red, video. También integra puertos para teclado, mouse y otros periféricos. Por otro lado, el motherboard también dispone de su propia fuente de alimentación, pero esta parte la explicaremos con detalle más adelante. Microprocesador. Históricamente, en los años 1950 fue que se usó el término CPU para referirse a una caja que contenía circuitos con válvulas electrónicas para procesar datos. Actualmente esta función se ha implementado en un chip o pastilla de material semiconductor denominado procesador o microprocesador. De manera conceptual, el microprocesador es un circuito electrónico que actúa como una unidad central de proceso de una computadora, muchas veces llamado como el cerebro de la computadora. En otras palabras, es un circuito microscópico constituido por millones de transistores integrados en una única pieza plana de poco espesor. El microprocesador se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar todo lo que pasa en la computadora, recibiendo información y dando órdenes para que los demás componentes trabajen. En la imagen se visualiza con detalle cada una de las partes que forman un microprocesador y adicional a esto la función que desempeñan cada una de esas partes. Memoria RAM. La memoria RAM es un tipo de memoria donde la computadora guarda información para que pueda ser procesada de manera más rápida. En la memoria RAM se almacena toda la información que está siendo usada en el momento. Su capacidad de almacenamiento se mide en megabytes y recientemente en gigabytes. Parte del funcionamiento de la RAM consiste en que al encenderse una computadora, partes del sistema operativo y controladores se cargan en la memoria RAM. Una vez que el sistema operativo se ha cargado, cada programa que se abre se carga en esta memoria mientras se ejecuta. Otro dato que hay que destacar de esta memoria es que la información que contiene es renovada continuamente. Y cuando la computadora se reinicia o se apaga, toda la información contenida se pierde. Por esta razón, la memoria RAM también es llamada memoria volátil. Por otra parte, los chips de memoria suelen ir conectados a unas placas denominadas módulos. Los módulos de memoria RAM son tarjetas o placas de circuito impreso que tienen soldados chips de memoria por una
o ambas caras, como se observa en la imagen. Memoria ROM, Read Only Memory o memoria de solo lectura. Es un tipo de memoria no volátil usada en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Los datos almacenados en una memoria ROM no pueden ser modificados. Por esto son muy usadas en el firmware o el software de cartuchos. Estrictamente hablando, las memorias de solo lectura se refieren a las memorias que están soldadas al hardware, que no pueden cambiarse ni sacarse. Tampoco pueden actualizarse ni arreglarse errores que se detecten luego. Aunque hay ciertos mecanismos exhaustivos por los cuales la memoria ROM puede ser modificada. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería una memoria ROM. Fan cooler. Un fan cooler es un ventilador que se utiliza especialmente en la fuente de energía de un ordenador. Actualmente también se incluyen ventiladores, cada uno con su disipador de calor, tanto para el microprocesador como para las tarjetas de video. Incluso, a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración en general. Aquí tenemos una imagen ilustrativa de lo que es un fan cooler. Chipset. Un chipset o circuito integrado auxiliar es el conjunto de circuitos integrados diseñados y basados en la arquitectura de un procesador, permitiendo que este tipo de circuitos funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de los componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, el teclado, entre otros. Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados puente norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después de la GPU y el microprocesador. Aquí tenemos una imagen de lo que es un chipset y cada uno de los puentes que le mencioné anteriormente, tanto el puente sur como el puente norte, y las diferentes interacciones con los componentes del ordenador. Bus. El bus es un canal de comunicación que transfiere datos entre los componentes de un ordenador o entre varios ordenadores. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Existen dos tipos de transferencia en los buses. Está la transferencia en serie, que es donde el bus solamente es capaz de transferir los datos bit a bit, es decir, el bus tiene un único cable que transmite la información. Y tenemos el tipo de transferencia en paralelo, que es en donde el bus permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo, 8 bits. También tenemos diferentes tipos de buses. Está el bus de control, que es el que gobierna el uso y el acceso a las líneas de datos y de direcciones. Por otra parte, tenemos el bus de direcciones, que es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos, donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito. Y finalmente está el bus de datos, que permite el intercambio de datos entre la CPU y el resto de las unidades. Aquí tenemos varias imágenes de lo que son los cables de bus y también de cómo funcionan los diferentes tipos del mismo. ¿Qué es una ranura de expansión? Las ranuras de expansión son los conectores disponibles para instalar tarjetas para comunicar la placa madre con los periféricos, según la necesidad del usuario.
Allí se insertan las tarjetas de video, las tarjetas de sonido, capturadoras de audio, de video, interfaces especiales, entre otras. Tipos de ranuras de expansión: AGP, ISA y PCI. Ranuras AGP. Las ranuras AGP se utilizan especialmente para tarjetas gráficas AGP. Comienzan a ser reemplazadas por la ranura PCI Express. Ranuras PCI. Interconexión de componentes periféricos. Consiste en un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. PCI Express. Su empleo más conocido es precisamente este, es la ranura para las tarjetas gráficas. Unidades ópticas y de almacenamiento. Unidades ópticas. Se tratan de aquellos dispositivos que son capaces de leer, escribir datos por medio de rayos láser. Esas unidades pueden estar montadas dentro del gabinete de computador. Estas unidades se conectan a la computadora y permiten el uso de diversos tipos de discos como CD, DVD y Blu-ray. Unidad de CD. Unidad de CD o unidad de disco es el dispositivo que permite realizar las operaciones de lectura y escritura en los discos, ya sea CD, DVD, Blu-ray, entre otros. Antes su funcionamiento era como una cabeza que rozaba con un disco. Esto permitía el grabado o reproducción del disco. Ahora se usa un rayo láser que permite que sea más rápida la reproducción del disco o grabación del mismo. Unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son aquellos dispositivos internos o externos que permiten almacenar físicamente los archivos. Tipos de unidades. Disco flexible. Es un dispositivo de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible, de ahí su denominación, encerrada en una cáscara de plástico cuadrado o rectangular. Disco rígido. Dispositivo de almacenamiento permanente que permanece a la categoría de disco magnético. La información se lee en discos que rotan por revoluciones por minuto y que está recubierto por una película magnética. Los periféricos. ¿Qué son los periféricos? Se denominan periféricos a los aparatos y los dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de un ordenador. Tipos de periféricos. Los periféricos se clasifican en 5 clases: periférico de entrada, periférico de salida, periférico de entrada y salida, periférico de almacenamiento y periférico de comunicación. Periféricos de entradas. Un dispositivo de entrada o periférico de entrada es cualquier periférico utilizado para proporcionar datos o señales de control a los sistemas de procesamiento de información. Ejemplo: el ratón, teclados, controladores de juegos y cámaras. Periféricos de salida. Los periféricos de salida se entienden un complemento electrónico que es capaz de mostrar y representar la información procesada por el ordenador en forma de texto, gráfico, dibujo, fotografía, entre otros. Ejemplos de periféricos de salida: impresora, altavoces, auriculares, faz. Periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son lo que utiliza el ordenador tanto para mandar como para recibir información. Su función es la que almacena o guarda, de forma permanente o virtual, todo aquello que hagamos con el ordenador para que pueda ser utilizado por el usuario u otro sistema. Periféricos de almacenamiento. Son los dispositivos que almacenan datos e información por un largo periodo de tiempo. Las memorias de acceso no pueden ser consideradas un periférico de almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal. Periféricos de comunicación. Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más ordenadores o entre un ordenador y otro periférico externo al ordenador.
Estas son nuestras fuentes bibliográficas. Como habíamos ya explicado en las presentaciones, ahora en esta parte vamos a mostrar los componentes de forma física para darle ya en más detalle parte de lo que es el funcionamiento de los componentes internos del CPU. En esta primera instancia vamos a ver lo que es el Power Supply, cuya función es convertir la entrada de corriente a los valores ideales de las tensiones que nosotros comúnmente recibimos de la electricidad común. La función de la fuente de poder, como pueden observar acá, es convertir la entrada de corriente a los valores ideales de las tensiones que necesita el ordenador para que así funcione de manera adecuada. Además, estos valores se distribuyen, es decir, el voltaje que se recibe al CPU se distribuye de la siguiente manera. Este es un Power Supply ATX, de la Ford Factor ATX. El color naranja aproximadamente emite 3.3 voltios. El color negro, esta parte de acá, es el tierra. El color amarillo tira aproximadamente 12 voltios. El rojo, esta parte de acá, 5 voltios. Y el violeta tira aproximadamente 5 voltios también. El marrón, esta parte que nosotros observamos acá, emite aproximadamente 3.3 voltajes. Y el azul emite aproximadamente 12 voltajes, pero ya esto es ya de forma negativa, inverso. Acá observamos también por otro lado la placa base, que es esta parte, digamos, azul que nosotros observamos. Esta parte habíamos dicho que es un circuito complejo que se encarga de unir todos los componentes que se necesitan para poder procesar la información que la computadora de una manera u otra recibe. También decíamos que esta tiene su propia fuente de alimentación que toma las líneas de tensión que se llegan de la fuente de poder, es decir, del Power Supply, y la distribuye a todos los componentes internos de acuerdo a las necesidades y el tipo de voltaje o la cantidad de voltaje que necesita cada componente. Acá estos transistores que se pueden observar cerca del procesador y estas bobinas son utilizados para filtrar la capacidad de corriente y regularla con la mayor exactitud posible. Este circuito es lo que se conoce como VRM. El VRM, o módulo regulador de tensión, es una fuente secundaria de alimentación, como le hemos venido diciendo, que tiene la finalidad de alimentar el procesador. El valor de tensión correcto es comunicado por el procesador al VRM durante el encendido del equipo. El microprocesador, que es esta parte acá que se puede observar, este circuito impreso que se encuentra acá en esta pastilla es lo que se encarga de determinar todos los procesos de la computadora, dígase coordinar las operaciones de los dispositivos, es decir, tanto los componentes físicos, el hardware, el funcionamiento también ya a nivel de software. En otras palabras, el microprocesador lo que hace es que lee todas las instrucciones de los programas, es decir, todas las operaciones aritméticas, dígase suma, divisiones, resta, y asimismo también las operaciones lógicas, dígase de comparaciones, mayor igual que, menor igual que, y la va procesando de una en una a una velocidad muy alta. Esta parte corresponde acá a la memoria RAM, cuya función es ser un intermediario de información entre los medios de almacenamiento y los medios encargados de procesar. De este modo, cuando la CPU, es decir, el procesador en sí, necesita acceder a otros datos que se encuentran almacenados en el disco duro para ejecutar una tarea determinada en cualquier momento, no los extrae directamente desde allí, puesto que al hacerlo de tal modo, para realizar cada tarea tomaría mucho más tiempo. En lugar de eso,
Los datos que son enviados acá a la memoria RAM, que tiene por característica ser sustancialmente, digamos, rápida para ser leída y modificada, además de que se puede acceder a los datos con un ancho de banda mucho mayor, también existe el modo de que la información es cargada desde los discos de almacenamiento hacia la RAM, donde los procesadores podrán acceder a los datos con mucho más facilidad. Otra de las características principales de la memoria RAM es que los tiempos en los que la información permanece dentro de los módulos son relativamente cortos. De este modo, entonces, tan pronto como se corte el suministro de energía o incluso por pasar demasiado tiempo sin ser usada, la información tiende a desaparecer. En el caso de que esa información siga siendo requerida por el sistema, vuelve a ser cargada nuevamente a la memoria RAM. Porque recordemos que este tipo de situación se da porque la memoria RAM también se le conoce como memoria volátil, como habíamos explicado en la presentación. Bueno, en esta ocasión yo voy a continuar hablándoles acerca de lo que es la memoria ROM, el fan cooler, el chipset y el bus. Por aquí tenemos la memoria ROM, cuya función específica es la de mantener siempre activas las funciones del ordenador, pero principalmente en cuanto se refiere a las características del procesador, como de otros dispositivos como son los discos duros y la tarjeta gráfica. Esto solo es posible mediante la BIOS que contiene todo el ordenador. El mismo se encuentra almacenada en el chip de la memoria ROM que se encuentra en la placa madre, como les señalé anteriormente. Cabe destacar que la memoria ROM contiene una hilera de filas y columnas, aunque la manera en que interactúan es bastante diferente. Mientras que la RAM usualmente utiliza transistores para dar paso a un capacitor en cada intersección, la ROM utiliza un diodo para conectar las líneas si el valor es igual a 1. Por el contrario, si el valor es igual a 0, las líneas no se conectan en lo absoluto. Ahora voy a hablar acerca de lo que es el fan cooler. Cabe señalar que es necesario mantener una buena temperatura de los componentes para prevenir el sobrecalentamiento y los posibles accidentes o daños que pueda sufrir el equipo, lo que significa acortar el tiempo de vida del mismo. Esto que tenemos por acá es el fan cooler. Estos ventiladores que se incluyen en los gabinetes y también en los microprocesadores se ocupan de expulsar el aire caliente de los componentes, capturando aire fresco de manera simultánea para renovar dichos componentes. Los ventiladores que están adjuntos a los componentes que se utilizan en combinación con un disipador de calor, como lo vemos por acá, hacen la función de transferir el calor del componente afectado por la alta temperatura. Por acá tenemos el chipset, tanto el chipset del que tiene el puente norte que está colocado por acá, como el que tiene el puente sur. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como el sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Este es uno de los pocos elementos que tiene la conexión directa con el procesador. Gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de video y muchas veces de la memoria RAM. Profundizando un poco más en lo que es el puente norte, este se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria, controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico AGP o el PCI Express. Por otra parte, tenemos el puente sur, que lo podemos ubicar por acá. Cada uno de esos puentes contiene un disipador de calor por encima, pero este específicamente se encarga de controlar los dispositivos asociados
con los discos duros, los puertos USB, los puertos SATA, las ranuras PCI, las ranuras AMR, entre otros puertos. Otro elemento a resaltar dentro del funcionamiento interno del computador son los buses. Los buses son cada una de estas pistas que se pueden observar en la tarjeta madre, que permiten la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, dentro de los mismos circuitos integrados. La mayoría de los buses están basados en conductores metálicos, por los cuales se transmiten señales eléctricas que son enviadas y recibidas con ayuda de los integrados que poseen una interfaz del bus dado y que se encargan de manejar las señales y entregarlas como datos únicos. En esa parte le estaré hablando de lo que son las ranuras de expansión, los dispositivos ópticos y de almacenamiento y lo que son los periféricos de entrada y salida. Como se había mencionado anteriormente en la presentación, hay varios tipos de ranuras de expansión, pero en este caso solamente poseemos prácticamente dos, que son la PCI y la PCI Express. La PCI prácticamente se utiliza para conectar lo que son periféricos de tipos ya sea de audio, de wireless, de cualquier tarjeta que se quiera conectar a la placa base. También poseemos la PCI Express, que ya es específicamente para la tarjeta gráfica. Por este lado tenemos lo que es el disco duro, que su función principal es guardar la información cuando la computadora no está conectada a la corriente. Se caracteriza por principalmente lo que es los discos, el eje, aunque no lo podemos ver ahora mismo porque lo que está interno. También posee aquí lo que son los jumpers. Ya aquí en los jumpers se puede configurar el disco duro como máster esclavo, ya sea que se quiera que el disco duro entre lo que es primero o secundario. También tenemos el dispositivo, la conexión de corriente. Hay dos tipos de conexión de corriente, lo que es la SATA y la ID, por ejemplo el SATA, y también la conexión, lo que es la conexión de corriente y la conexión al modo de púa. Por ese lado tenemos lo que es el CD-ROOM o DVD-ROOM, que no es más que una lectora de unidades ópticas, ya sea unidad de CD, DVD o Blu-ray. Por último, vamos a mencionar lo que son los periféricos. Ya hay varios tipos de periféricos, ya sea de entrada, de salida, de almacenamiento, de red, pero en este caso le hablaré sobre lo que son los puertos de los periféricos. Aquí tenemos los conectores PC2, que son muy utilizados, el verde para el mouse y el morado para lo que es el teclado. Tenemos el puerto VGA, que ya es para la conexión gráfica, o sea, para monitores. El puerto USB, que es prácticamente el estándar. La conexión a internet y lo que son los conectores de audio.